Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 4 de Planificador de Bodas, de casas por obligación basados en el libro. Bueno, te provoqué para que perdieras toda tu fuerza y tuvieras mucha hambre para poder verte comer. Después de terminar de hablar, el apuesto hombre se giró para mirarlo haciendo que su corazón se acelerara. Noah no pudo evitar pensar si de verdad estaba cayendo en aquel juego. No pudo evitar creer que su corazón se sintiera enojado, pero no podía, solo pudo sentir cómo su rostro comenzaba a calentarse mientras decía en voz baja: sabes que no soy un cacahuate con el que puedes acompañar a tu cerveza. Esta vez Cylon se rió haciendo que Noah tuviera que desviar la mirada del hermoso rostro que tenía unos ojos deslumbrantes y que no le hacían bien a su corazón. Si no fuera porque Conlon estaba a punto de casarse, habría entrado en su juego. Por cierto, ¿puedo preguntarte algo? Tan pronto como dijo aquello, vio cómo la otra persona sentía. Esta pregunta puede ser bastante grosera. Si no quieres responderme, no tienes que hacerlo, dijo porque la duda que tenía podría tomársela mal, pero era algo que necesitaba saber. Sí, por favor pregunta, dijo Cylon y Nua suspiró pesadamente antes de preguntar. ¿Te están obligando a casarte, Kunlun? Cylon se quedó quieto por un momento. Antes de girarse para ver a Nuea, sus ojos brillaron, pero rápidamente ese brillo se desvaneció y habló con voz monótona. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué me hiciste pensarlo? Quiso decir. Nanua lo había estado sospechando desde un inicio, porque podía darse cuenta que el novio no tenía la intención de cooperar con el proceso. Incluso su novia había dicho siempre que confiaba en él para la toma de decisiones, pero ¿cuántas novias harían algo así? Todas querrían participar en el proceso en su propia boda. ¿Por qué ni siquiera había tenido tiempo para abrir su correo electrónico? Todo le pareció tan extraño desde el principio. Si no quieres contestar, no es que no quiera contestar. Cylon pareció muy serio. En ese momento se bebió el resto de la cerveza mientras sus cejas se fruncieron. El ambiente que hasta ese momento había sido agradable de repente se volvió muy pesado. Entre Guay y yo existen muchas cosas. No me sorprende que pienses eso, pero respecto a tu pregunta, no me están obligando. Estoy dispuesto a casarme con Jiwa. No sabía qué tipo de respuesta esperaba, pero tan pronto como Cylon respondió, algo dentro del pecho de Noah se rompió. La decepción se extendió por todo su cuerpo, incluso tuvo que forzarse a sonreír. Tienes razón, no debía haber hecho una pregunta tan estúpida. ¿Qué esperabas, Noah? La forma en que actuó como si estuviera interesado en él tal vez había sido malinterpretada. Tal vez Cylon era bisexual y le gustaban tanto hombres como mujeres. No era extraño que un hombre con esa apariencia fuera coqueto. Nanue trató de decirse a sí mismo que el hombre frente a él no era una buena persona y que debía sentirse decepcionado, pero Cylon no le permitió aquello porque parecía estar muy preocupado. Luego el hombre volvió a hablar. Lamento tener que responder así. El futuro novio probablemente sintió que en secreto no tenía sentimientos por él, así que éste se apresuró a fingir que sonreía. ¿Por qué te disculpas conmigo? Cylon suspiró profundamente y dijo en un tono serio: lo siento, siento no poder decirte muchas cosas. La historia de que era bisexual y había ido a coquetear con él a pesar de tener una hermosa novia esperando, hizo que Nanoea apretara los palillos mientras forzaba una sonrisa. Se agachó para seguir comiendo y dar fin a la conversación, pero casi de inmediato la persona que acaba de disculparse habló en voz baja. Pero cuando digo que me gusta cómo te ves o que disfruto verte comer, lo digo en serio.